El día de hoy me encuentro debajo de un árbol sagrado para los mayas, el yaxche. Es por ello que les voy a enseñar los 4 puntos cardinales en lengua maya con sus respectivos colores que lo representan y su significado. Los mayas creían que los puntos cardinales eran sostenidos por 4 dioses, los Bacap. Y vamos a iniciar con el norte, Shamam, Ubonile Sak, Kuyesik Asiko y Etelk Ohanil. Su color del norte es blanco y muestra vientos malos y también enfermedades, aunque también algunos lo relacionan con el color de los huesos. El segundo punto cardinal es el sur y se dice Nohol, Ubonile Kan Wakankan, Kutasik Kushtal. El segundo punto cardinal fue el amarillo y se puede decir Kan o Kankan, que representa la vida, que trae la vida, y también representa las semillas y las cosechas. El tercer punto cardinal es el este, Ukabay Lakim, Ubonile Chak, Kutasik Tumben Kushtal. Su nombre es Lakim, su color representativo es el rojo, Chak, y trae nueva vida y representa el color de la sangre que pues precisamente representa la vida. El cuarto punto cardinal es Chikim, Ubonile Ek, Ukatuyale Kimil. El cuarto punto cardinal es el oeste, que se dice Chikim y representa la muerte o la oscuridad. Y ahora nos encontramos justo en el centro de los 4 puntos cardinales. ¿Por qué les digo esto? Porque para los mayas el yaxche o la ceiba era un árbol que representaba el centro de todo. En este caso el color representativo del medio, que es chumuk, es el verde, yaash, que quiere decir la vida del ser humano sobre la tierra. Malo, cananta, bueno, cuídate.